El día de hoy voy a tocar un tópico muy importante en el mantenimiento de los erizos como mascota, ya que el erizo que nosotros tenemos usualmente en nuestras casas es el erizo pigmeo africano, que es un híbrido del erizo europeo y el erizo africano. Entonces no existe en estado salvaje. De hecho, como dato curioso, pigmeo significa pequeño, porque es más pequeño que sus ancestros. Entonces, los ancestros de los erizos pigmeo africano, en cuanto sienten que la temperatura empieza a descender, que las horas de luz son más cortas y que la comida empieza a escasear, entran en un estado que nosotros conocemos como hibernación. En cautiverio nosotros tenemos que controlar bastante la temperatura, porque nuestras mascotas, al ser un híbrido, ya no pueden hibernar al igual que sus ancestros. Si lo hacen, pueden morir, pueden entrar en un estado de coma, o si solo fueron unos pocos minutos y despierta, se descompensan demasiado, se deshidratan, se sensibilizan muchísimo a la temperatura y obviamente tenemos que ir con un veterinario después de darle los primeros auxilios a nuestro erizo. Si quieres saber cómo sacar a un erizo de su estado de hibernación, aquí abajo voy a dejar un artículo que ya escribí sobre ello, y dentro de poco haré un video demostrando cada uno de los pasos. El erizo pigmeo africano no solo es delicado durante el invierno por ser un híbrido, sino también porque es un animal que lleva muchísimos años criándose en cautiverio. Entonces es aún más dependiente de las temperaturas constantes y cálidas y un fotoperiodo controlado. ¿Qué es lo que hace que un erizo hiberne? En primer lugar, están obviamente los cambios bruscos de temperatura. El que baje la temperatura a menos de 23 grados Celsius. El que sea sometido a corrientes de aire, sobre todo si estas son frías, y que no tenga un fotoperiodo regular. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestra mascota hiberne? En primer lugar, tenemos que tener varios accesorios en nuestra casa listos para utilizarse, que van a ayudarnos a mantener la salud de nuestro erizo. Necesitamos un método de calefacción seguro que no solo caliente una sola porción del hábitat, sino todo el hábitat, todo el ambiente, porque eso es lo que ellos necesitan. Las tres opciones más recomendables para lograr esto son el aire acondicionado que tengamos en nuestra casa o el control climático que nosotros utilicemos en nuestra casa, aunque eso puede ser incómodo para algunas personas porque no toleran temperaturas tan altas como las que necesita un erizo. El segundo más utilizado y que para mí es mi favorito es un calentador, de esos que se utilizan para calentar una habitación solamente o un espacio. Mis erizos tienen su propio lugar, entonces ahí nada más meto el calentador y ya todos se mantienen en el mismo rango de temperatura. O si solo tienes uno o dos erizos, los focos de cerámica. Mucha gente se preocupa por el hecho de que cree que los focos de cerámica resecan y deshidratan a los erizos. Eso no es verdad. De hecho, es lo más recomendable y lo más apto para ellos porque calienta todo el hábitat. En caso de que tu erizo se deshidrate, es porque tienes que cuidar más que el agua esté disponible. El agua debe de estar en la zona fría para evitar que se evapore demasiado rápido. Por otra parte, los focos de cerámica tienen la ventaja que duran hasta 5 años. Como parte de nuestro botiquín de primeros auxilios, necesitamos una placa térmica o una manta térmica. Esto es muy importante porque aún teniendo todas las precauciones podemos encontrarnos con un erizo que hiberna. Porque hay algunos que son un poco más delicados, que a 25 grados ellos ya se sienten fríos, ellos ya sienten frío y ya quieren entrar en hibernación. Entonces necesitas eso para poderlo sacar de ese estado. Hay mucha gente que utiliza la placa
como único método de calefacción de su hábitat. Esto no es muy seguro. Puedes utilizar la placa, pero debes de complementarla con alguno de los otros tres opciones mencionadas, porque la placa térmica solo calienta un lugar, que es en donde está, y calienta de abajo hacia arriba. Entonces, ahí pasan dos cosas. Una, que el hábitat no se calienta de forma uniforme, o sea, solo es esa pequeña porción la que está caliente. Y la segunda cosa, que es muy común, es que se quemen. Se calienta de más y se queman. Por otra parte, las placas térmicas solo tienen un periodo de vida de aproximadamente 1 año, dependiendo del uso que les des y de las instrucciones del fabricante. Obviamente también necesitamos un método para saber a qué temperatura está el hábitat de nuestro erizo. Así que tenemos que conseguir un termómetro. Hay algunos que venden para reptiles, hay unos que tienen la opción de medir temperatura y humedad. Hay termómetros de ambiente que venden en lugares como Steren y son muy económicos. Y si tienen la opción de guardar las últimas temperaturas en las 24 horas, que serían la más alta y la más baja, nos va a ayudar muchísimo a saber en qué momento del día nuestro erizo está más frío y en qué tanto debemos de regular su temperatura. También necesitamos distintos tipos de escondites cálidos o que mantengan muy bien el calor, como pueden ser escondites de madera, una caja de cartón o casitas de tela polar. La tela polar en realidad solo refleja el calor corporal, entonces por sí sola no le va a servir de mucho. Por eso es necesario utilizar los otros mecanismos de calefacción. También debemos elegir su hábitat de acuerdo a las temperaturas que hay en nuestra zona. Por ejemplo, si suelen ser más templadas o muy cálidas, podemos utilizar una jaula de barrotes, pero que la base sea de plástico, o un vivarium o una pecera de un tamaño adecuado y con suficiente ventilación. En cambio, si vivimos en lugares muy frescos, lo mejor sería utilizar un vivarium de madera o algo que conserve bastante bien el calor, o las típicas cajas de plástico que se utilizan para guardar otro tipo de cosas. La verdad, esas cajas guardan muy bien el calor. De hecho, yo las utilizo muchísimo con hembras preñadas o con crías, por esa misma razón. Los bebés son un poquito más delicados. O en caso de que nuestro hábitat sea, no sé, una jaula CNC o una jaula de barrotes o algo así, tenemos que utilizar varios métodos de calefacción para asegurar que todo el hábitat tiene la temperatura adecuada. ¿Cuál es la temperatura adecuada para mi erizo? Debe de rondar entre los 23 y los 29 grados Celsius. La temperatura más cómoda e ideal son entre 25 y 26 grados. Aunque en invierno yo prefiero tomar como base de 25 a 27 grados y mantener en ese rango la temperatura de mi habitación. Tuve que cortar abruptamente la otra grabación, entonces ahora voy a continuar con la luz un poquito diferente porque ya es de noche. Y bueno, continuaba en que si tenemos un erizo un poquito delicado, por ejemplo uno viejito que tiene problemas de salud o que ya intentó hibernar, entonces tenemos que tratar de aumentar la temperatura entre 29 y 32 grados Celsius. Es muy importante mantener la temperatura un poquito más alta porque ellos son mucho más sensibles. Ellos pueden hibernar teniendo la temperatura perfecta, que sería entre 22 y 27. Es muy importante otorgarle a los erizos un fotoperiodo constante, es decir, no cambiar abruptamente las horas del día y no disminuirlas demasiado. O sea, no tenerlos todo el tiempo a oscuras. Hay que mantener ya sea luz artificial o luz natural, pero hay que tratar de mantener un horario entre 8 y 12 horas de luz
preferentemente 12 horas de luz, porque entre menos haya, para ellos es como, ya llegó el invierno. Tenemos que poner el hábitat en una zona donde haya muy pocas corrientes de aire, que no esté cerca de una ventana, que no esté frente a un aparato de aire acondicionado, como por ejemplo acá arriba podemos ver uno. No lo puedo hacer más zoom, pero aquí arriba hay uno. Entonces aquí en esta parte, en todo esto, no podría tener un erizo, y menos si voy a estar utilizando ese aparato. Como ya había mencionado en lo de los artículos que necesitamos para nuestro erizo de tierra, debemos de utilizar un método de calefacción que mantenga caliente el hábitat en general, no solo un punto. Por nada del mundo hay que bañarlo en invierno. Bueno, a menos que tenga un problema de salud que lo amerite, que sea muy necesario, que esté interfiriendo con su calidad de vida. Solo en ese caso sí. De cualquier otra manera es mejor esperar hasta que las temperaturas mejoren, porque aunque lo hagas con agua caliente, utilices una secadora de pelo con aire caliente, evites que haya corrientes de aire, aún así ellos están teniendo un cambio de temperatura en su cuerpo. Entonces eso puede predisponerlos a que intenten hibernar. Debemos de evitar la humedad en su hábitat. Por ejemplo, si tenemos un ericito que siempre voltea su plato de agua, tenemos que cambiar todo el sustrato alrededor que se haya mojado. Si es tela polar, quitar toda la tela polar. Si es sustrato suelto, quitar esa parte y cambiarlo por sustrato seco. Tenemos que estar muy al pendientes con eso. Hay que evitar en lo más posible sacarlo de casa o hacer envíos. En estas fechas no les recomiendo comprar erizos, por favor no lo hagan. Si lo hacen, sean muy cuidadosos, hablen con el comprador, revisen qué tipo de precauciones va a tener a la hora del envío y qué día va a elegir. O sea, que chequen días antes la posible temperatura que habrá esos días. Y si tú, por ejemplo, ya tienes un erizo, entonces no lo saques. He visto personas que se los llevan a la escuela, a la universidad, al trabajo en invierno. Eso es muy peligroso porque aún tenemos cambios de temperatura, hay corrientes de aire. Incluso si tú lo llevas en tu carro con calefacción, al bajarte es una temperatura diferente. Al entrar a la habitación o al aula de clase, la temperatura es otra, luego lo sacas otra vez, luego lo vuelves a meter al carro. Esos son cambios de temperatura bruscos y eso puede predisponer también a que nuestro erizo hiberne posteriormente. Solo hay que sacarlos si vas a llevarlo al veterinario o algo realmente importante, y en caso de sacarlos debes de tomar todas las precauciones posibles. Utilizar una transportadora o incluso puede ser una caja de cartón o de madera que evite la mayor cantidad de corrientes de aire. Un sustrato cálido y seco. Si tienes posibilidad de conseguir hay unos que se llaman hand warmers, que son unos cuadritos para calentar las manos y otras cosas. También hay unos que son que se utilizan como para empaquetar reptiles, que esos se calientan y duran unas 24-48 horas calientes. Si es posible, utiliza algo de eso. Llévalos en un transporte donde puedas regular la temperatura. No te lo lleves en camión, no te lo lleves caminando, porque no vas a tener la forma de hacerlo. Evitar. En esta ocasión en México hemos sufrido unos cambios de temperatura muy extremos. Ha habido inviernos más fríos de los que hemos tenido, o al menos que yo recuerde. Ha nevado en zonas donde normalmente no nieva. En mi ciudad, por ejemplo, solemos tener una temperatura de mínimo 9 grados y hemos llegado ahorita a 4. Entonces, en estos momentos yo te sugiero que consigas un termostato, sobre todo si utilizas placa térmica o foco de cerámica. Lo que va a hacer el termostato es ayudarte a regular
la temperatura a subir la cantidad de voltaje para que el aparato caliente un poquito más, o disminuirla para bajar la temperatura y también evita quemaduras. Eso es otra ventaja. Aparte de que te vas a dar una idea de qué temperatura está, si necesitas modificar los watts de tu foco de cerámica, o si necesitas cambiar de método de calefacción, o si necesitas poner otro. Y por último, si el hábitat de tu erizo, sea del que sea, está directamente en el suelo, de preferencia pon cartón o un trozo de tela polar o algo que funcione como barrera entre el suelo y más bien tu piso y el suelo de su hábitat, porque el piso es muy frío, se suele enfriar demasiado y eso puede llegar a enfriar algunas zonas de su hábitat. O si tienes la posibilidad, mejor eleva su hábitat. Y bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó el video de hoy, o más bien si te fue útil, que eso es lo principal por el que quise hacerlo antes que los que ya tenía programados, pues clica en la manita arriba. Y si no te gustó, pues también no me agüito. Si quieres, puedes suscribirte a mi canal. Pronto voy a tener ya videos, ahora sí, donde salgan mis animales, porque sé que muchos eso es lo que quieren ver. Y bueno, puedes picar a la campanita que está aquí abajo, para que te lleguen notificaciones cuando suba el siguiente video. Y aquí abajo en la descripción voy a dejar el link al artículo sobre los consejos para el invierno y otro sobre la hibernación, para que sepas qué hacer en caso de que tu ericito hiberne. Así que adiós, espero que tengan un bonito día. Bye.